Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy nos vuelve a tocar, hoy nos toca fiscal a fondo. Vamos a continuar viendo lo del reciclo, que es un tema que es muy importante estarlo tratando porque hay muchas dudas, sobre todo porque ahora tiene una importancia especial, cambian algunas reglas se modifican y tendremos que ver cuáles, ¿no? Vamos a iniciar con un documento que saca Prodecon con relación a el inicio, cuáles son el resumen de los cambios más importantes. Y bueno, tengo el gran placer de que esté acompañándome mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Pancho, qué bueno que me acompañas. Muchas gracias, mi querido maestro, gracias por la oportunidad. No, hombre, qué oportunidad, es mutua, recíproca y espontánea, dicen por ahí. Bueno, entonces vamos a ver si mi equipo de producción me hace favor de eso es, bien. Ese es un documento de Prodecon. Acuérdense que nosotros no inventamos nada, ni hacemos nada nuevo. Nos dedicamos a estudiar varios documentos y de esos documentos vemos los que son más importantes y que pueden servir a nuestra explicación. No hay nada nuevo, todo está en la ley, pero siempre tenemos que decir el origen para que no haya ningún problema. ¿Qué decía este documento? Eres persona moral que en el 2022 tributó en reciclo o debes tributar en este régimen en 2023, bueno, dice, pues entonces yo te voy a decir. Las personas morales que durante el ejercicio 2022 tributaron en el régimen de confianza y que a partir del 2023 ya no cumple con los requisitos. ¿Por qué no cumplen? Primero, porque se salieron de los 35 millones de pesos, se fueron a la primera, a las ligas mayores, Pancho. Se fueron a las ligas mayores y recordemos que en principio, nomás para saber, cuando se van a las ligas mayores, lo que hacen es lo siguiente. Si siguieron cumpliendo las obligaciones fiscales, vamos a suponer que en 2023, ¿sí?, ya no son reciclo. Bueno, tienen que pasar al régimen general de ley con todas las implicaciones que vamos a platicar, ¿sí? Y que si en 2023 bajaron a los 35 millones, entonces pueden regresar al reciclo en forma genérica. Dice, deberán presentar a más tardar el 31 de enero del 2023 el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a través de la presentación en caso de servicio o solicitudes desde mi portal en la página de internet del SAT, eligiendo el trámite aviso-RSC-RGL-personas morales, a fin de cumplir con las obligaciones de acuerdo al régimen que le corresponda. Importante tener porque ya no es el anexo 1A, sino hay que meterse al Servicio de Administración Tributaria y meter en este caso, este trámite. Esta ficha de trámite. Así es. Las personas morales que no puedan tributar en el régimen de confianza son: en el ejercicio inmediato anterior hayan percibido ingresos superiores a 35 millones, cuyos socios o accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles, donde tengan el control de la sociedad, de su administración o cuando sean partes relacionadas. Ahora, ¿cómo se va a dar cuenta? ¿Te acuerdas, Pancho, que en el 19 había la obligación de presentar la actualización de las personas morales ante la autoridad de cuáles eran los socios? Sí, el aviso de socios y accionistas. Así es. Entonces, ahora, como muchos ya lo hicieron, tenemos varios problemas, porque ya tenemos quiénes son los socios de otras personas morales que a lo mejor fueron de paja, Pancho.
Sí. ¿Sí me explico? Y entonces, o ya se murieron personas físicas y ya tiene la autoridad quienes ya hay un acta de defunción en la cual ya se salieron de esa situación. Entonces, hay que tener muy listos esa situación. Ya platicaremos más adelante esa modificación o esa obligación que se tiene en 2020, para NACIR 2020, salió una ampliación a junio de 2020 y resulta que sigue la obligación. Ahora, ¿por qué no hay multas? Porque la autoridad tiene toda la documentación de las sociedades, toda la tienen. ¿Por qué toda la tienen? Porque está en el registro público de la propiedad. Entonces no te puede exigir algo, Pancho, que ya tiene la autoridad, entonces no te puede multar por eso. Pero aquí te puede presionar, ¿no? Sí, estamos hablando del reciclo persona moral. Así es. Ya platicamos del reciclo persona física, habrá que regresar porque todavía ahí quedan muchos puntos. No terminamos. Las que realicen actividades a través de fideicomiso, asociación en participación, de instituciones de crédito, que tributen en el régimen opcional de grupo de sociedades, los coordinados, los que tributen en el régimen de agapes. Importante esto de los agricultura, pesca, ganadería y silvicultura, es muy importante que lo tengamos presente. Quienes estén en el régimen de personas morales con fines no lucrativos y las sociedades cooperativas de producción. Las personas morales que a partir del 2023 deban de cumplir con sus obligaciones fiscales conforme al régimen de confianza, también deben de presentar, fíjense, a más tardar el 31 de enero, el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Ya me pasé. Acuérdense que el año pasado, Pancho, el 2022, si tú te pasabas durante el año, podías terminar ese año con lo que fuera. O sea, con el mismo régimen. ¿Qué va a pasar para cuando te pasas en 2023? Eso ya se acabó. Eso va a cambiar. En ese momento te cambias a donde debas cambiarte. Exacto. No, en el momento debes de cambiarte o la autoridad te cambia. Pero te cambia, Pancho, cumpliendo las obligaciones de régimen general, y lo que pagaste como reciclo va a cuenta. Entonces te puedes imaginar, si sigues en el reciclo y no das el aviso y se da cuenta la autoridad, o te pasas de los 35 millones, la autoridad te regresa. Entonces, imagínate volverte al costo de lo vendido, volverte a aplicar un coeficiente que traías o un coeficiente del artículo 59, perdón. O sea, te complica muchísimo. Ahora ya están bajo la lupa las personas morales que están dentro de los 35 millones, más de los 35 millones. Si se pasan, la autoridad lo hace. Lo que yo recomiendo es que si ya te crees que te vas a pasar, da tu aviso de cambio. Claro. Entonces, das tu aviso de cambio y entonces ya te vas al otro, antes de que ya te pases y te hagan que te regreses. ¿Sí me explico? O ese es algo que se recomienda hacer, muy importante. ¿De acuerdo? Ok. A más tardar el 31 de enero, aviso de actualización a través de la presentación, en el caso de servicios a solicitud del contribuyente, obviamente en la página de aviso-RSC-PM. Importante. ¿Qué procedimiento? Ambos solicitudes se deberán adjuntar bajo protesta de decir verdad. Escrito libre, importante. Esto va a través de un escrito libre. Ni siquiera todavía aparece, Pancho, en el anexo 1A, claro, que debería de aparecer por seguridad jurídica, ¿no? Pues ya lo meterán en algún momento. De acuerdo. Tipo de ingreso. ¿Para qué es el tipo de ingreso? Para el modelo de riesgo y la tasa efectiva. Claro. ¿De acuerdo? Sí, la tasa efectiva está por
tipo de ingreso. Y por modelo de riesgo. De actividad, ¿no? Ajá. Sí, o sea, el modelo de riesgo no es lo mismo un modelo de riesgo de una mueblería que de una fábrica. O de una constructora. O de una constructora. Porque ahí es donde se va a medir, porque si te pasas a la primera fuerza, ya va a ser con las nuevas tasas efectivas, ¿no? Sí. Que acaban de salir, por cierto. Sí. ¿De acuerdo? Ya las tocaremos en alguna ocasión. A ver, entonces, mi querido maestro, a ver. Yo tengo hasta el 2021 un régimen donde podía jugar con flujos de efectivo en las personas morales. Así dentro de los estímulos fiscales. Sí. Ahora, en 2022 me dicen, oye, tú como persona moral vas a entrar a web.com, o sea, sí. No dice, si quieres, pásate para acá, no, te pasas. Así es. Oye, pero ese estímulo fiscal, ¿por qué debiera pasarme si no quiero? Sería un Exactamente. poco el tema. Pero bueno, te pasas y tienes varias ventajas. Una de las ventajas es que acumulas, bueno, te pasas y cumples los requisitos, ¿no? Que son varios requisitos que debes cumplir. Básicamente que tus socios sean solo personas físicas. Si hay una persona moral, ya estás fuera. Eso, en algunos casos, lo que se hace es que si hay una persona moral, le enajena sus acciones a una persona física y pudiéramos ya cumplir con esa obligación. Porque la ventaja de estar acumulando solo los ingresos cobrados, pues sí está excelente. Y le conviene a la autoridad aparte, porque se evitan 1000 problemas, porque, a ver, ¿qué porcentaje calculas tú que estén abajo de los 35 millones? Si todos. La mayoría son MIPYMES o pymes. Sí, todos están les conviene, y entonces ya tienen el ISR y el IVA. Sí. O sea, al momento que tú tienes un comprobante con recepción de pago, Pancho, en ese momento ya sabe la autoridad, ya tiene calculado tu IVA. Y ya te está mandando, te está sugiriendo un formato de pago de contribuciones. Sí, no te preocupes por calcular tus impuestos, yo te los calculo. Así es. Ese es el gran problema de esto, igual en el mundo de las personas físicas, ¿no? En el mundo de las personas morales, claro, todavía falta llegar a la depreciación, ya no se meten en lo que es en los intereses, ¿no? Entonces, por eso le conviene a la autoridad esto y por eso lo hacen. En las deducciones puedes deducir las compras. Las compras, no el costo de lo vendido. Sí, ¿no? Lo cual también tiene una ventaja cuando estamos en época de inflación. Claro, y además, lo que sí hay que recordarles que si yo tuve en el 22 costo de lo vendido, pues tengo que terminar con el costo de lo vendido de lo que tengo, ¿no? Sí. Y espero que ya haberlo terminado también en el 22, ¿no? Para entrar a 23, pero en fin. Actividad económica. Si el total de sus ingresos provenientes de la actividad de agapes, en su caso manifieste si tendrán trabajadores y el régimen fiscal en el que tributarán. Escrito libre. Yo quiero tributar en el reciclo, yo quiero tributar en el régimen general. Escrito libre, ¿de acuerdo? O sea, ya ahorita, si ustedes nos escuchan, nos ven en el mes de febrero, bueno, pues hay que irlo haciendo rápido para que la autoridad no nos agarre con la mano atrás de la puerta, porque por lo menos tenemos hasta el día 17, Pancho, antes de pagar las contribuciones. Sí. Si lo vamos a pagar a flujo de efectivo o lo vamos a pagar, obviamente, con un nuevo coeficiente de utilidad, que es el que nos da el artículo 59, ¿no? Que es muy alto, Por lo menos es el 20%. 20%, sí, está muy alto. Muy ya alto. Quisieras ganar eso. No, ni en las tasas efectivas pagas ese 20, ¿no? Bien. Segundo, en ese escrito libre, manifestar si uno o varios socios o accionistas integrantes participan en otra sociedad mercantil que tenga el control de la sociedad o su administración, o cuando sean partes relacionadas de acuerdo al artículo 90. Eso es gravísimo, porque ahí entra la familia. Entonces, abusados, porque si hay otra sociedad en donde está mi hijo, mi esposa, mucho cuidado, porque esa es parte relacionada. ¿Qué pasa
si yo estoy casado por sociedad conyugal y yo estoy en esta sociedad y mi esposo está en la otra sociedad, señores, somos copropietarios de esa acción, mi esposa y yo, aunque sea una. Claro. Y entonces automáticamente son partes relacionadas. Entonces había que cuidarse también de eso, ¿no? Sí, sí, al ser el requisito de que tus socios solo deben ser personas físicas, no puedes tener personas morales, eso ya sería un primer tema. Pero Primer paso. hay más pasos todavía que debes Claro, cumplir. el otro paso es que sea parte relacionada porque esté casado por sociedad conyugal y la mitad de las acciones que tiene mi esposa en otra sociedad me corresponden a mí y entonces ya somos socios de dos sociedades, los dos, y nos pueden votar. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque al momento de dar el aviso de actualización de los socios de las personas morales, ¿de acuerdo? Ahí es donde pueden Sí, meter los dice problemas. aquí la disposición en forma específica. Dice, estamos en el artículo 206, que de ahí Así es, en el la base, capítulo el 12, objeto, el un objeto. capítulo nuevo a partir de 2012, es régimen simplificado de personas morales, y te dice, no tributarán conforme a este capítulo las personas morales cuando uno o varios de sus socios accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90. O sea, oye, sí puedo tener acciones, sí, pero esas acciones no deben ser el control de otra sociedad. Así es. Otro de esta fracción segunda sería si sus ingresos totales en el ejercicio inmediato excedieron o no a la cantidad de 35 millones. Bajo protesta de decir verdad, te digo que yo no rebasé los 35 millones. Porque por favor te hacen una revisión y te detectan que son más de 35 millones, no te quiero decir que se van a ir para atrás y te van a hacer que te modifiques. Claro. Gravísimo, ¿eh? Digo, tú dices, oye, no se van a dar cuenta. No, pues es un software el que se da cuenta. Por favor, acuérdense que este es un robot, ¿de acuerdo? Es un Arturito fiscal. Sí, así es. Bien. Tercero, capturar la información del simulador del cuestionario de actividades económicas y obligaciones fiscales del portal del SAT. Entonces yo tengo que llenar un cuestionario de actividades económicas y obligaciones, porque con eso ya nos van a entablar en un modelo de riesgo. Entonces, no es, ya ves que cuando nos damos de alta, Pancho, nos dan un número que es el que nos corresponde según el giro. Sí. Pero resulta que a lo mejor dentro del giro no es el que está preponderante o que me di de alta. Entonces ahora tengo que decir en cuál voy a corresponder. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante tenerlo, ¿eh? ¿De acuerdo? Mucho cuidado con todo esto porque es bajo protesta de decir verdad. Entonces hay que cuidarnos. Sí. Debiendo tomar la captura de la pantalla de todo el proceso y adjuntarla en el documento de la misma solicitud. Te manifiesto que no rebasé, te manifiesto que mis socios, te manifiesto, y lo que son las pantallas de lo que hay que observar, que es la actividad económica y las obligaciones, lo que salga en la pantalla, capturarlo y enviarlo. Ahí, si la autoridad detecta que no estás, bueno, pues ya sabemos las consecuencias de lo que puede ser todo esto, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Bien. Cuarto, identificación oficial del representante legal de la persona moral. Recuerden que hay representantes que son uno solo o hay representantes que entre los dos deciden, ¿de acuerdo? Y hace rato que hablábamos de si quiero estar en la persona moral, aquí tendríamos que ver si a las sociedades civiles les permiten salirse del reciclo e irse al régimen general de ley para la deducción del artículo 25, fracción novena,
de los anticipos y rendimientos. No, si eres sociedad civil, salte de aquí, no puedes estar aquí. Deberías haber estado fuera desde antes, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, si alguien es sociedad civil y se quedó en reciclo personas morales, que lo reprueben, que le pongan orejas de burro. no, pero es que acuérdate que era forzoso. No. Pero había que Así le avisar. dijeron a mi hermana y ya tengo 4 sobrinas. No, bueno, pero ya nomás ahorita ya no le está cerrando el abrigo la vida. Ajá, en el tema es que estamos dentro de el título de estímulos fiscales. Así es. Entonces pusieron una palabrita ahí que espanta, pero no es para tanto. Cuando son mira, cuando es, y bien lo dices, cuando es persona moral y no está en el título 2, está en estímulos. No lo quiero el estímulo. Claro. No quiero estar. ¿Por qué me obligaste? Bueno, en principio van para adentro todos y después a ver quién se pone abusado para salir. Si hablamos del mundo de las personas físicas, recuerden que tenemos un régimen general. Las demás son opciones. Si no quiero estar, puedo estar en la opción. Y esta es la opción cuarta, que es el régimen de confianza. ¿De acuerdo? Sí. Recuerden que la 2, que es el régimen de incorporación fiscal, bueno, también sigue funcionando en tanto tenga vigencia durante los 10 años, a partir de agosto del año 2022, 2021, que se dieron de alta. Bien. Es importante que toda la documentación deberá encontrarse debidamente firmada al calce o al margen en formato PDF comprimido en zip, o sea, hay que zipearlo, ¿de acuerdo? En caso de ser procedente la actualización al régimen fiscal solicitado, fíjate la palabra, Sí, sí, sí. se tendrán que actualizar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del acuse de respuesta. Las actividades económicas en términos de la ficha 71 diagonal Código Fiscal, aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones contenida en el anexo 1A. Esto, como les digo, es un resumen de que nos da Prodecom de las reglas misceláneas que vamos a empezar a analizar en un momento. ¿De acuerdo? Entonces, es un resumen bastante bueno con relación y muy puntual con relación a todos estos puntos. Aquí, para mi gusto, dejaron unos un poquito en el aire, que son de los agapes de la agricultura, pesca, ganadería y silvicultura, porque habla cuando únicamente tengan ingresos de ese tipo. Y les quiero decir que se puede salir en un momento, porque están exentos hasta 900,000 pesos, Pancho, Sí, sin ningún problema. Y entonces tenemos... Y ya lo que excede queda como reciclo. No, persona moral. Además, fíjate, el agape puede ser menor de 35. El agape puede ser menor de 900. O sea, y puede estar en el régimen general también. Porque cuando habla de únicamente, amigos, Pancho, aquí tenemos que ver algo muy importante. ¿Qué pasa si yo algo del ingreso del agape es porque vendo parte de mi maquinaria y equipo? ¿Considerarías que es el 100% de agricultura, pesca, ganadería y silvicultura? No. No. Entonces, salvo que salga una regla, los puede votar. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Recuerden que aquí lo que tratamos es de ver en puntos muy finos todos esos pequeños detalles que se pueden modificar, por los cuales nos puede sacar o puede que permanezcamos en este régimen, ¿no? ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a iniciar a los cambios en la miscelánea fiscal 2022 a 2023. Aumentaron 6 reglas, las reglas 3, 13 hasta el 2021 pertenecían al régimen unipersonal, a la persona moral unipersonal, que también estaba a base de flujo de efectivo, que pasaron en forma automática al reciclo. Eliminaron esa sección. Ahora, fíjate, es muy chistoso porque... pues obviamente la quitan de la ley
sin embargo, sigue estando presente en la Ley General de Sociedades Mercantiles como un régimen de persona moral. Sí, es un tipo de persona moral. Sí, pero ya no está en el régimen general, ahora se pasa al otro régimen. La pregunta es, se pasa arriba de los 35 millones, porque te acuerdas que era de 5 millones, sí, ¿no? Y también era únicamente una persona. Ahora, ¿qué pasa si se pasa al régimen general de ley, Pancho? ¿Qué piensas tú? Pues pasarían las dos cosas, ¿no? Pudieran ya ser más de una persona. Fíjate qué importante lo dices. Oye, ¿me vas a exigir que sea 2 personas por lo menos? ¿Me vas a exigir por lo menos 50 millones de capital? 50,000. Sí, perdón, 50,000, discúlpame, sí tienes razón, gracias. Ay, no es tanta la diferencia. No, pues depende si le quitamos 3 ceros como en el 93, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante esos cambios. Y segundo, recuerden que estas sociedades unipersonales se daban de alta en la Secretaría de Economía. No pedía que se dieran de alta en el registro público de la propiedad ante notario, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que estaban como en el limbo, Pancho, porque si la autoridad no tenía el contrato social en el registro público de la propiedad, pues las desconocía, porque tenían el visto bueno en la Secretaría de Economía. Yo considero que habría que checar si estas les van a pedir automáticamente que se den de alta ante notario, y obviamente con el costo, que para eso estaban esas, para que no tuvieran tanto costo, para poder pertenecer a este régimen. No, yo no le veo problema, porque es una sociedad mercantil. Ajá. O sea, tiene todas las disposiciones que le permiten serlo. Uh-huh. Tendría que dejar de ser SAS si ya no reúne los requisitos para ser SAS. Claro. Pero en el mundo mercantil. En el mundo fiscal ya no tiene un capítulo específico, y ahora sería persona moral reciclo. Sí, lo que pasa es que las personas morales se tienen que constituir ante notario, y estas eran ante la Secretaría de Economía. Por eso, pero la Secretaría de Economía es la que lleva el registro público de la propiedad. ¿También? Y el comercio, sí. Porque sí. Acuérdate que es el notario, es el que... Por eso, el notario lo sube a la Secretaría de Economía. Sí, bueno, eso te quiero decir una cosa, yo lo desconocía, lo voy a checar, sí, porque tengo que ser más preciso, y si es así, pues te agradezco que me hayas ayudado en esto. Bien, pues vámonos a nuestras reglas misceláneas, si son tan amables. Yo creo que primero nos vamos a corte. Vamos a un corte. Recuerden ustedes, por favor, que IMEFI es una institución que se dedica a la capacitación de contribuyentes, causantes, profesionales, y del que quiera conocer, estudiantes, que ojalá y se conecten muchos, porque esto es difícil verlo en la facultad, dentro de los programas. Y entonces seguramente esto que van a escuchar y ver va a ser muy importante para ustedes. Vamos a corte. Siempre es un buen momento para estar actualizado en impuestos. Es por eso que IMEFI trae para ti el taller especializado de ISR y declaración anual personas morales. En este taller aplicarás las actuales disposiciones de la ley de ISR para el cálculo de pagos provisionales, la base de PTU y la nueva declaración anual. Estos son algunos de los temas que veremos: los ingresos y el coeficiente de utilidad y el cálculo de los pagos provisionales de ISR, conciliación contable fiscal, conciliación de los CFDI con los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, llenado de la nueva declaración anual personas morales. No te quedes fuera y no te pierdas la oportunidad de capacitarte con los mejores. Solo en IMEFI. Para solicitar mayor información, escríbenos a nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Martínez. Quiero invitarles al curso
de la continuidad en prevención de lavado de dinero y compliance de asesor PLD. Este es un curso dirigido a los notarios y a los corredores públicos. Está dirigido a los asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en las notarías, con los corredores públicos, a los auditores, a los administradores, a oficiales de cumplimiento, y el objetivo del curso es ver 5 puntos básicos: la identificación de las actividades vulnerables, la identificación de las obligaciones, la política para identificar al cliente, la política para calificar el grado de riesgo y la política de la presentación de avisos e informes. Seguramente nos dará tiempo de revisar las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que ahora están en el Código Fiscal de la Federación, que son diferentes a las de la LFPORPI. Ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que nos acompañen en esta su casa IMEFI a el próximo diplomado de CFDI 4.0 que estaremos impartiendo, donde veremos a detalle todo este mundo del CFDI, cómo entenderlo, cómo emitirlo, en qué momento hacerlo, qué contiene, qué diferencias hay entre una versión y otra, cómo manejarlo, cómo controlarlo, los complementos, cómo planear la emisión, cómo impacta en mis procesos. Se los prometo que va a valer la pena, así es que no se lo pierdan. Nos vemos próximamente en el diplomado de CFDI 4.0. Que no te sorprenda el SAT. Prevente, evita invitaciones del SAT acudiendo a este diplomado. Los espero pronto. Bien, regresamos del corte y ahora vamos a ver las misceláneas. Es de la 1 a la 35 y vamos a ver las primeras reglas, si cambiaron o no cambiaron, si las derogaron, y entonces automáticamente las nuevas reglas se recorren en su numeración. Perfecto, bueno, vamos a ver. Regla 3.13.1, lo único que cambia es anexo 1A. La regla 3.13.2, no hay cambios. La que derogan es la 3.13.3, donde dice que la persona física relevada es de presentar aviso del cambio del régimen simplificado de confianza. Bueno, ya esa está totalmente derogada, ya no tenemos ningún conflicto. Déjenme ver si tengo aquí otra información. Ok, aquí vamos a ver esta que está aquí, la 3. Esta 3. Aquí nos habla esta 3.13.3 que anteriormente era la 3.13.3, pero está derogada, que es la de presentar relevadas, de presentar aviso de cambio de régimen simplificado de confianza. Obviamente ya no tiene razón de ser, aunque bien platicábamos en el receso que la ley no ha cambiado. Sí, ¿no? La ley no la cambiaron. Entonces, esa ley está para 2022 y en la miscelánea modifican esa estructura. Complicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esta regla? Entonces, como ven ustedes, para que ustedes tomen nota y la analicen bien. Ejercicio de opción por el total de actividades. Esta es la 3.13.3, ¿de acuerdo? Y entonces aquí me está diciendo que no hay absolutamente ningún cambio. La regla 3.13.4, lo que están en la parte izquierda, amigos, esa corresponde a las 2023, que ahora en la anterior era la 3.13.5. Ingresos extraordinarios que no se considerarán en el límite para tributar en el régimen simplificado de confianza. Señores, pero de personas físicas. Exactamente. Pero es importante verla, Pancho, porque esta es una trampa.
Fíjense lo que dice. Para efectos del 113E, el 113E es el objeto del reciclo, como la 206 para personas morales. Párrafos primero, segundo y sexto no se considerarán para el monto de los 35 millones de pesos. No, de los 3,500. De los tres, Porque perdón, es persona física. discúlpame, tienes razón. No se tomará en cuenta para los 3,500,000 pesos, ¿sí? Cuando tengas ingresos por los conceptos que se refiere el artículo 93. El artículo 93 son los exentos, Pancho. Sí. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de exentos, venta de casa, habitación, y que es el inciso A, y de donativos. Bien. Estamos hablando del 93, Pancho. Pancho, ¿y si yo vendo un local comercial? ¿Entra para que me saquen de los 3,500,000? Sí, ¿o no yo digo que sí. Entra. Claro. ¿Sí me explico? Entra. Estamos hablando de los donativos exentos, Pancho. Ahora, ahí acuérdate que lo que se debe sumar cuando vendes un activo no es el importe en el que lo vendiste, es en el importe de la ganancia. Ahora, momentito. Porque aquí estamos del ingreso. Ingreso de salarios, ingreso de arrendamiento, ingreso de intereses, ingreso de la venta del terreno o de la venta del local. No te está hablando del cálculo de base de impuesto, ¿eh? No tiene por qué decírmelo, porque si yo veo cuál es el ingreso, te dice, ahí es la ganancia. O sea, si vendes un activo fijo... No, porque nos va a referir al artículo 150, que en el tercer párrafo me dice que yo tengo obligación de informar la totalidad de mis ingresos. Por eso, pero cuando vendes un activo, el ingreso no es lo que facturaste. No, aquí en este caso sí, Pancho. Te voy a decir una razón. A ver, si nos vamos, estamos en el mundo de las personas físicas, Sí. ¿de acuerdo? Ok, entonces, a ver. Me dice el primer párrafo que yo tengo la obligación de informar sobre la totalidad de los ingresos sin tomar en cuenta los exentos y los de pago definitivo. Y me lleva a la base del impuesto. Sí. Que la base del impuesto está en el artículo 152. Ingresos menos deducciones, menos gastos personales, base del impuesto. Ok. El segundo párrafo me habla de únicamente salarios e intereses. Pero el tercer párrafo claramente me dice que yo debo de informar la totalidad de los ingresos, incluyendo aquellos por los cuales no estoy obligado al pago. ¿Por cuáles no estoy obligado al pago? Por las deducciones. Porque en el primero me quita las deducciones. Sí. Los exentos y los no objeto. Los no objetos son los préstamos. Sí. Bueno. La venta de casa habitación si no informo, los viáticos si no los informo, y la herencia si no lo informo, y los intereses que rebasen de 500,000 pesos. Entonces, si a mí me remite a la base del impuesto, obviamente me dice que el ingreso que no voy a tomar en cuenta es por la venta de casa habitación. Toda. Sí. Si me habla de un local comercial, ¿en cuánto vendí el local comercial? Acciones, dividendos, tampoco. Y si yo recibo ingresos por dividendo, puede ser que me saquen de los 3,500,000. O sea, de los 9 capítulos de la persona física. Pero bueno, donativos los exentos, porque hay grabados. Sí. ¿De acuerdo? El artículo 95, el artículo 95 es el que me obliga a hacer declaración anual cuando tengo una liquidación como trabajador. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, pero al fin y al cabo es salario, pero no entraría como salario, ese sí lo quita. ¿De acuerdo?
El artículo 119, último párrafo, que es el de enajenación de bienes. El 130, que es la adquisición de bienes, que nada más me habla, única y exclusivamente me habla de esta fracción tercera, de lo que son los donativos. No, Pero, el 130, fracción tercera, mi querido maestro, habla de la adquisición por prescripción. Por prescripción. Ok, sí tienes razón, por Y prescripción. aquí sí sería todo lo que entra, porque sí. De acuerdo, pero la fracción primera, ¿qué dice? Donativos. La ¿verdad? donación. Entonces tiene que ser de acuerdo al artículo 93. La segunda son los tesoros, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces también si tienes un tesoro. Ahora, vámonos al cuarto. ¿Qué pasó, mi querido maestro? Al cuarto desde el punto de vista de la ley. ¿De acuerdo? En los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de esta ley. Claro. ¿Qué son esos artículos? Son diferencias. Sí. ¿De acuerdo? Y también están el ingreso por accesión. ¿De acuerdo? ¿Qué es el ingreso por accesión? Si yo tengo un local que le construyen algo, ¿de acuerdo? O sea, tú rentaste un local y te dejan ahí instalaciones. Eso tengo que evaluarlas y entonces entraría. O sea, no está tan fácil. Después tenemos el artículo 142, fracción novena y fracción 18 o 18ª. Sí, ese 142 es de los demás ingresos. Pero de los demás ingresos hay más que esos. Sí. Entonces, todo lo que reciba la persona física suma para los 3,5 millones, Pancho. Sí. Pero bueno. No, pues ya con uno, Ya, igual con uno nada más ya no, te ya saliste. te puede salir. Entonces está realmente para los que no tienen otro tipo de ingreso. Para los demás te puedes sacar. Ahora, Pancho, ¿qué pasa si yo sé que voy a vender un local comercial o un terreno? Pues aviso primero que ya no quiero estar, me voy al régimen general. Ya no quiero estar en el reciclo. Para que no me regreses desde principio a tributar en forma diferente. ¿Sí me explico? Sí. ¿O me estás dando el avión? No, es que yo considero que en el caso de ese artículo, si me voy a la ley, Ajá. dice que el reciclo necesita los 35 millones en el ejercicio anterior, que no 3,500,000. Bueno, en Persona personas morales. En persona, no, sí, ya me revolví ahí. Igual yo de repente, pues son 3,5 millones. De persona física. De persona física, que es lo que estamos tratando aquí. Sí. ¿De acuerdo? Ok. Y discúlpenos porque, bueno, son cantidades muy así, pero bueno, cualquier cosa, les suplicamos acepten una disculpa y la crítica es bien recibida. Determinación del ISR cuando los contribuyentes dejen de tributar. Ok. Fíjense, abusados. Para los efectos de la persona física, no serán aplicables a los contribuyentes las disposiciones del régimen simplificado de confianza en el año que tributen en el que se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Establezca la ley y fíjense lo que cambia. Esto lo aumentan, ¿eh? Los contribuyentes personas físicas deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones de conformidad con lo establecido en la ficha 71 diagonal Código Fiscal, aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones contenidas en el anexo 1A, con la finalidad de tributar en el régimen que le corresponda. que le O sea, corresponda. salte de ahí. Entonces, abusados, porque primero, ¿me corresponde el reciclo o no me corresponde el reciclo? Si me corresponde el reciclo, tengo que dar que sigo estando ahí o que ya no sigo estando ahí. Sí.
Esta es una modificación muy importante que va dirigido al mundo de las personas físicas. Ojo, los contribuyentes personas físicas deberán presentar aviso de actualización de actividades y de obligaciones con lo establecido en la ficha fulana, con la finalidad de tributar en el régimen fiscal que le corresponda. Oye, yo tengo menos de 3,5 millones, me corresponde este. ¿De acuerdo? Porque recuerden, Pancho, en Ahuehuete nos cambiaron al Claro. reciclo, que le corresponde. Y si yo ya no soy accionista, si yo ya no tengo parte relacionada, pues a mí me corresponde el reciclo. O por tener esto ya no me corresponde. Entonces es importante, yo creo que exista alguna aclaración al respecto, sobre todo en el mundo de las personas físicas, porque va a desconocer muchísimas cosas y tiene mucha ambigüedad esto cuando diga con la finalidad de tributar en el régimen fiscal que le corresponda. Yo tengo que decidir cuál es el que me corresponde. Continuar siguiendo ahí o no continuar siguiendo ahí, para mi punto de vista. Entonces, sí tendrían que ser las personas físicas, tendrían que tener esa obligación, pues ahí se los dejo de tarea. ¿De acuerdo? Ese es el que cambia fundamentalmente, ¿no? Habla de la 3.13.6, no tiene ningún cambio. Pagos mensuales del régimen simplificado de personas físicas, no tiene ningún cambio. Nada más, obviamente, lo que cambia tipo de ingreso, que es ingreso, de egreso y de pago. Lo que cambia es el pago, ¿de acuerdo? Eso es lo único que cambia. Cumplimiento de obligaciones para contribuyentes del régimen simplificado de confianza que además obtengan ingresos de los señalados en el capítulo 1 y capítulo 6. Capítulo 1 son salarios, capítulo 6 son intereses. Recuerden que el capítulo 1 y el capítulo 6 nada más sirve para los 3,5 millones. Nada más, porque el capítulo 1 tiene que hacer declaración anual y en el capítulo 6 también. El segundo párrafo del artículo 150 marca que cuando únicamente tengamos salarios e intereses menores a 400,000 y que los intereses sean menores a los 100,000, todo el mundo cree que es la suma de los dos. No. El artículo 98 de la ley del impuesto sobre la renta, que son las obligaciones de los trabajadores, en la fracción tercera, inciso A, dice que yo debo de presentar declaración anual cuando tenga otros ingresos acumulables. Entonces, mucho cuidado al respecto, ¿de acuerdo? Y ya platicaremos del gran problema, Pancho, que se tiene cuando tú tienes un trabajador de salario mínimo, ¿sí? Que el artículo 96 te dice que no le retengas. Pero ¿qué pasa si tienes que hacer declaración anual? Porque tienes otros ingresos. Resulta que te sale impuesto a pagar porque no hay nada que acreditar. Porque no hay una exención. ¿Sí cachas? ¿Sí? Bueno. O sea, tú dices, yo voy a pagar una nómina, un salario mínimo. Ya, yo soy trabajador de salario mínimo, no hay retención. Ya. Pero tengo que presentar declaración anual porque tengo otro ingreso acumulable. ¿De acuerdo? Ok. Cuando calculo salarios, sale un impuesto a pagar. ¿Y qué le acredito? Y no hubo ninguna retención. Y en la mayoría de los casos sale impuesto a pagar. Tengan mucho cuidado, por favor. Mídanlo por favor. ¿De acuerdo? Bueno. 3.13.8, ok, no hay problema. Contribuyentes que pueden tributar en el régimen simplificado de confianza para personas físicas,
no hay ningún problema, 313.9. Tenemos el 313.10, pago del impuesto por ingresos obtenidos por actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras. Fíjense que este es muy importante porque ese es el que tiene muchos cambios. Estamos hablando que en el ejercicio que excedan de 900,000 pesos, todos los demás están exentos. ¿De acuerdo? Deberán, si exceden, deberán de pagar a partir del mes. Oh, qué caray. A partir, bendito sea Dios. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué se metió aquí? Perdónenme, por favor. Ahí está. Discúlpenme, a ver, vamos a ver. Me regreso acá. Me regreso aquí, perdónenme. Aquí, a ver, ¿qué regla estábamos viendo? De los agapes. ¿Dónde están los agapes? Oh, discúlpenme. Aquí está. 313.10. Las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 900,000 pesos deberán pagar el ISR a partir del mes en que esto suceda por la totalidad de los ingresos obtenidos que estén amparados con CFDI efectivamente cobrados. Van a estar exentos si hay CFDI. Si no hay CFDI, no van a estar exentos. Claro. Eso es muy importante, entonces hay que tributarlos. Acuérdense que esto es, yo quiero estar en el reciclo como repeco porque cumplí con todas mis obligaciones. ¿Qué pasa si no las cumplí? Pues ya no puedo estar. Contribuyentes que no pueden estar en el RIF, no hay ningún problema, no lo vamos a ver hoy, el régimen de incorporación. Nada más déjame regresar un poco Sí. a la ficha de trámite 71 del código, mi querido maestro. Ajá. Se llama Aviso de Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones. Descripción del trámite: actualiza tu situación fiscal en el RFC. En caso de que cambien tus actividades económicas, se modifiquen tus obligaciones o cambies de residencia fiscal y mantengas una actividad económica en México. Este 71 no lo presenta un reciclo que sigue siendo reciclo. Ajá. Lo presenta alguien que deja de ser reciclo, porque cambian, se modifican sus obligaciones a partir de ese momento. Entonces, también, si no estoy en el reciclo, en el régimen general, sí la tengo que presentar, porque cambia. Ah, sí, ahí también. Exactamente. O sea, yo vengo en... Porque acuérdate que te cambiaron forzosamente, Sí, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo tienes que hacer. sí, estoy de ¿De acuerdo. acuerdo? Perfectamente. Gracias, hecha la aclaración, muy amable. Bien. Aquí hay uno que lo del RIF, que obviamente desaparece, ¿de acuerdo? La 313.13, disminución. Bueno, disminución. no desaparece, acuérdate que el RIF continúa, No, continúa. amigos. Perdón, la que desaparece, la 313.13. Lo que desaparece es la regla. La regla. Ay, Dios mío, Tres. no me asustes Qué así, miedo, mi querido. qué No, miedo. no. Se quedó uno sin dormir, ¿eh? No, Es la pues sí. preocupación. Disminución. ¿Cómo le vas a decir a tu esposa? No, cállate mejor. Disminución de devoluciones y descuentos o bonificaciones. Esto es una agresión impresionante. Todavía la podemos arreglar. ¿Qué quiere decir? Yo venía del 2021 y tenía yo pérdidas o impuesto a favor. Me dice esta regla que yo no lo puedo hacer durante el trámite, pero sí lo puedo hacer al final del año. Entonces hay que hacerlo, pedir la devolución de eso, porque si no se pierde. Claro. Fíjense, dice, último párrafo, el importe de las devoluciones, descuentos y bonificaciones podrá ser disminuido de la totalidad de los ingresos percibidos en la declaración anual establecido en el 103F de la ley, siempre que se emitan CFDI correspondiente. Desaparece. Entonces, tenemos que hacer, todavía estamos en tiempo de poderlo hacer.
¿De acuerdo? Todavía estamos en tiempo de poderlo hacer. Bien. La 12, opción para no proporcionar comprobante fiscal de retenciones. No hay ningún cambio, siempre y cuando, obviamente, nos hagan, por favor, dentro del comprobante al que hay que hacerle la retención, venga la retención puesta para que la persona moral no haga ese aviso, ¿no? O sea, si viene en el comprobante, es igual que honorarios y arrendamiento, sí, ¿no? 13, entero de retenciones realizadas a personas físicas del régimen simplificado de confianza. Exactamente igual, la persona moral que lo haga, sin problema. Requisitos para tributar nuevamente conforme al título 8, capítulo 12 de la ley. Estamos hablando de personas morales, porque es el 206. De recicos, personas morales. Reciclo, exactamente. Entonces, no hay ningún problema, nomás acuérdense de los 35 millones de pesos y acuérdense del aviso bajo protesta, decir verdad, que hay que ver en la regla miscelánea, ¿no? Bien. 3.13.15, aplicación de porcientos máximos para la determinación de la deducción de inversiones cuando rebasen 3 millones de pesos de inversión. 3 millones de pesos de inversión en el año. Si no hago los 3 millones en el año, no tengo problema. El problema es de que haga una inversión de 3 millones. No, determinación de la deducción de inversiones, ¿no? Así es. O sea, a lo mejor si inviertes en una, no sé, una nave industrial 5 millones, pero lo que no debe rebasar de 3 millones es la deducción de la inversión. Fíjate, a ver, vamos a ver. Aplicación de porcientos máximos, la determinación de la deducción de inversiones cuando rebase 3 millones de pesos en inversión. Los 3 millones de pesos son de la inversión. Uf, sí, cierto. ¿Sí me explicó? Por eso es importante la lectura y por eso es importante que lo tengamos, porque mira, no sé yo cuántas veces he leído esto y de repente se me van las cabras, ¿eh? Por eso hay que estar una y otra y otra. Afortunadamente este programa está grabado y no tenemos ningún conflicto, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con esta situación. 16, pagos provisionales del régimen simplificado de confianza, de acuerdo, la regla 3.13.16. Aquí ya vamos a tener un problema, Pancho, que en nuestro tiempo para el siguiente programa, pues ya se nos terminó. ¿Qué te parece si continuamos, amigo, en una próxima cápsula? Está bien. Y nos quedamos yo le metería no tanto ver las reglas, sino analizar las diferencias en persona física y en persona moral. También la podemos, yo tengo. Porque así como lo estamos viendo, eso yo creo que es muy útil para el que conoce bien el esquema. O para el contribuyente o el causante que está ahí, para que le diga al contador, porque déjame decirte, analizar esto no nada más en sí ser contador, sino conocer los regímenes, ¿no? Pero que por lo menos tenga idea, ¿no? Sí. Pues desgraciadamente nuestro tiempo ha terminado, Pancho, muchísimas gracias. Y bueno, si estás en el tocadero es para que te toquen. Nos vemos en la próxima cápsula. Nos vemos en la... Ok, excelente. Muchísimas gracias, Pancho. ¿Y dónde te podemos localizar, Pancho? Soy Javier Martínez y me encuentran en www.taxday.com.mx o en redes sociales como TaxDay PLD o como asesor PLD. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias, Pancho, por tu presencia y bueno, seguimos analizando porque siempre, pues, dos personas estudiosas que supuestamente estamos estudiando todo esto. Sí, tenemos constantes dudas. Constantes dudas, no nada más los demás, ¿no? Bien. Bueno, su servidor y amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Milla y Arufe Asociados. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales, en Facebook, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal.
se despide de ustedes agradeciendo primero obviamente que se conecten con nosotros. Por favor, todas las dudas que tengan, háganoslas saber a través de nuestro equipo de producción para darles contestación en la siguiente cápsula para que ustedes pues estén a sus órdenes. Está ahí mi correo, está mi teléfono 55 26 53 75 80 para cualquier duda, con muchísimo gusto lo platicamos. No se les olvide, ¿sí? Deseo que nos vuelva a tocar juntos otra cápsula más de Fiscal a Fondo.